Dentro de las estrategias que se utiliza a nivel gerencial para los fines de las cuentas por cobrar es otorgarle descuento por pronto pago a los clientes. Es decir, que aunque te he otorgado un crédito, estoy básicamente concediéndote un descuento si me paga antes de la fecha del vencimiento que te he otorgado. Es una estrategia muy utilizada. Si yo llamo a los clientes y le digo, ok, tu factura está a 30 días, pero si tú me la pagas 15 días, te voy a dar un 2% de descuento, te voy a dar un 5% de descuento. Esas son algunas de las estrategias que se utilizan para motivar al cliente que obteniendo un descuento por pronto pago pueda saldar su deuda con la entidad. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Descubre todo sobre el fascinante mundo de las cuentas por cobrar y sus clasificaciones en el nuevo episodio de Miradas y Oídos de República Dominicana por el canal digital Pulse Television. Ponte en sintonía con el mundo. Acompáñanos mientras recibimos al maestro Luis Emilio Vargas, un destacado contador público autorizado, magíster en gerencia y productividad, especialista en impuestos y catedrático universitario. En su segmento de orientación empresarial, exploraremos a fondo las cuentas por cobrar y cómo clasificarlas adecuadamente, brindándote valiosas herramientas para mejorar la gestión financiera de tu negocio. No te pierdas esta oportunidad de ampliar tus conocimientos y tomar decisiones informadas. Te esperamos con entusiasmo y sabiduría en este imperdible episodio. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos a Miradas y Oídos de República Dominicana por el canal digital Pulse Television. Ponte en sintonía con el mundo. ¿Listo para mirar la plática con nuestro invitado? Después del cambio. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Bienvenidos amigos a Miradas y Oídos de República Dominicana, el programa que conecta con las voces más influyentes por Pulse Television. Ponte en sintonía con el mundo. Hoy tenemos el honor de contar con el maestro Luis Emilio Vargas, experto en orientación empresarial, contador público autorizado, magíster en gerencia y productividad y especialista en impuestos. Además, catedrático de varias universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En su segmento abordará las cuentas por cobrar, compartiendo estrategias claves para el éxito financiero. De modo que, bienvenidos a Miradas y Oídos de República Dominicana por Pulse Television. Ponte en sintonía con el mundo. Le doy la bienvenida a nuestro amigo y colega, el maestro Luis Emilio Vargas. Maestro, bienvenido una vez más. Ahora, Orlando, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de juntarnos nuevamente a seguir compartiendo y llevando conocimiento a nuestra teleaudiencia que nos sigue básicamente en nuestro espacio de orientación empresarial. Así es. Siempre positivo con llevar buenos mensajes a las personas que nos siguen. Y lo más importante, profesor, me gusta que usted siempre destaca el positivismo, ¿verdad? Cuando uno es positivo, no importa las circunstancias que se presenten, todo como que sale, ¿no? Es una gran realidad cuando uno es positivo en todo lo que emprende. La vida está llena de obstáculos, pero si Sí, usted está positivo, logra sus metas. Realmente hay que ponerle, nada sale de la noche a la mañana, pero sí hay que actuar de manera positiva. así es. Por eso me gustaría iniciar con una frase positiva que dice, piensa positivamente, y dice, nuestro pensamiento emiten ondas que irradian formando una atmósfera mental que es peculiar a cada persona. De acuerdo con el tipo de vibración de pensamientos, atraeremos a nosotros todas las ondas semejantes. Si tú piensas negativamente, atraerá todos los pensamientos negativos y emprenderás tu estado. Piensa positivamente para atraer solo pensamientos positivos de paz y de prosperidad. De esta manera iniciamos formalmente nuestra sesión de orientación empresarial, acompañado contigo básicamente, que Así siempre es. nos hace enriquecer esta sesión. Así es, así es. Y maravillosa esa frase, profesor. Es la ley de la atracción, ¿no?
Sobre todo es una sintonía con la ley de atracción y tú que has estado por el mundo hablando de paz, sabes muy bien Sí, sí. que estos pensamientos ayudan al ser humano básicamente a cambiar su accionar, eso es cierto. Genial, genial, fantástico. Hoy vamos a hablar de las cuentas, profesor, conceptos básicos y clasificaciones. Cuando hablamos de las cuentas por cobrar, profesor, ¿qué son las cuentas por cobrar para edificar a la audiencia y por qué son importantes para las empresas? Bueno, lo más importante es que a nosotros nos sigue un público básicamente de negocios, empresarial, Ujú. y nuestro programa siempre tiene un enfoque básicamente de orientación, no solamente en el aspecto contable, sino gerencial, Exacto. entender qué son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se consideran como activos corrientes dentro de lo que son conceptos contables y que no son más que estrategias gerenciales que utilizan los dueños de negocio, las empresas, con el objetivo de promover e incrementar sus ventas, ya que estas surgen producto de las ventas de mercancías a crédito. Existen diferentes tipos de cuentas por cobrar de acuerdo al individuo que haya solicitado el crédito o al cual se le haya aprobado de acuerdo a una depuración que hacen las compañías, que eso es uno de los puntos que está dentro de este tema interesante, cómo deben de hacerlo las compañías Así para es. otorgar buenos créditos a sus clientes. Y entonces, en ese mismo sentido, entonces, profesor, ¿cuáles son las principales clasificaciones de las cuentas por cobrar y cómo se diferencian entre sí? Bueno, las cuentas por cobrar pueden clasificarse como cuentas por cobrar a cliente, cuentas por cobrar a accionista, cuentas por cobrar a empleado y cuentas por cobrar a otro. Lo que la va a delimitar para saber a qué tipo de clasificación va a ser es el individuo al cual se le otorgue el crédito, siempre y cuando este haya sido sometido a un proceso de depuración o a una consideración de la entidad o de la organización de otorgar una facilidad, ya sea a un accionista, a un empleado o a otra persona que el dueño o los accionistas de la empresa así lo consideren para otorgarle crédito. Maravilloso. Entonces, la importancia de establecer políticas de crédito, por ejemplo, y cobranza efectivas en relación a las cuentas por cobrar, profesor. En el caso nuestro que hablamos para personas emprendedoras, lo interesante es saber que las cuentas por cobrar tienen una característica intrínseca. Eso quiere decir que tiene algo que se llama riesgo. ¿Riesgo de qué? De que la persona a la cual le otorguemos el crédito no nos pague, se vaya, se muera, tenga riesgo de que no podamos recuperar esa facilidad de crédito que le dimos. Entonces, por eso las empresas deben de abocarse a establecer políticas de cuentas por cobrar, estableciendo básicamente los criterios claros de a qué tipo de personas se le puede otorgar facilidades. Para eso existen los buros de crédito que establecen los niveles de riesgo que tenemos los individuos, las empresas o las personas de acuerdo a nuestra posición patrimonial y de acuerdo a nuestros ingresos. Para ponerlo de manera un poco llana, como te gusta siempre que los pequeños negociantes o comerciantes o dueños de negocios pequeños comprendan el lenguaje de lo que queremos transmitir, es que se debe de asegurar de que usted depure correctamente a un cliente. Por ejemplo, si yo fuera un empleado de tu compañía, yo te digo, Orlando, tengo una situación, tú me pudieras prestar 2 millones de pesos, pero yo soy un trabajador que gano, vamos a suponer, solo por poner un ejemplo, Exacto. 30,000 pesos. Ya tú sabes que yo soy un posible candidato de riesgo, De riesgo. que no te voy a pagar ese dinero, posiblemente, no necesariamente por mi nivel de ingreso yo sea una persona mala paga o irresponsable. No queremos decir Exacto. esto. Lo que queremos decir es que para los fines de otorgamiento de crédito se debe de hacer un levantamiento y una depuración del cliente o del individuo que se le otorga crédito. Por eso las empresas establecen políticas de cuentas por cobrar, estableciendo los plazos a los cuales las personas que se le otorguen crédito deben de saldarla, el tipo de interés, cualquier tipo de descuento por pronto pago que pueda hacer el cliente al momento de saldar la obligación que se tiene establecida. Y por tal motivo, mientras menor es el riesgo, mayor es la facilidad para otorgarte el crédito. A mayor nivel de riesgo, menos liberación de crédito otorgado para que puedas hacer las actividades. Es importante saber, Orlando,
Interesante. que una de las cosas que hace mayormente crecer a una empresa es poder obtener financiamiento. Cuando hablamos de la cuenta por cobrar, en sentido de lenguaje coloquial, lo que le estamos Sí. otorgando es financiamiento a las empresas. Por eso las empresas se financian una contra otra en la medida que sus estados financieros presentan solvencia, liquidez, que garanticen al que otorga el crédito que usted le va a pagar. Sí. Por ejemplo, tú en tu empresa dices, bueno, yo necesito que me den un crédito de los materiales para los libros que tú haces, por poner un ejemplo. Entonces la otra empresa te va a decir, bueno, preséntame tus estados financieros auditados para yo saber tu capacidad de pago y yo saber qué tanta cantidad de material yo te puedo otorgar crédito, para que tengamos una idea en sentido general de lo que estamos tratando. Es importante todo este procedimiento, profesor, de las empresas, porque no es prestar por prestar, porque como ya vamos a garantizar con qué nos van a pagar, cómo. Si no, está realmente vinculado para asegurarnos de que básicamente el cliente pague lo que tiene que pagar. Eso es así. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. En cuanto al impacto que tienen las cuentas por cobrar, profesor, en los estados financieros de una empresa y en su liquidez, ¿qué decíamos? Esa es una brillante pregunta, porque en este caso, como estamos hablando de aspectos de riesgo, vamos a meternos ahora en el ambiente financiero. Otorgar las cuentas por cobrar genera un riesgo de que posiblemente, oye la palabra, posiblemente no nos paguen. Entonces, a nivel financiero, cuando tú otorgas un crédito a una persona, tú generas un ingreso, porque el Estado Dominicano reconoce los ingresos a través del método del devengo, que establece que usted reconoce los ingresos, los costos y los gastos, aunque usted no haya cobrado el ingreso que vendió o aunque usted no haya pagado la factura para el caso de sus gastos. Pero en este caso particular que estamos tratando, ¿qué es lo que ocurre para que tú entiendas en sentido general? Tú me vendes a mí una mercancía a crédito, eso quiere decir que a ti se te va a generar una cuenta por cobrar por haberme vendido fiado a mí. Exacto. Y desde ese momento, entonces, tú lo que haces es que genera la cuenta por cobrar, pero por otro lado estás generando financieramente hablando un ingreso y un ITEVI. Para que el público llano entienda de lo que estamos hablando. Cuando tú estás vendiendo a crédito, cuando tú estás otorgando financiamiento a un cliente, tú le estás financiando su operación en dos sentidos. En el primero, en el sentido de los impuestos, porque tú tienes que pagar el ITEVI y dirás tú, pero Orlando, pero yo no le he cobrado a Luis y ya yo le tengo que pagar al gobierno el ITEVI y tal vez posiblemente Luis dure 30, 60, 90 o hasta 120 días y si Luis me la paga, me embromé porque tampoco me pagó la factura. Es decir, que perdí dos veces, perdí mi mercancía, perdí el impuesto que se lo pagué al gobierno y Exacto. también, para más daño todavía, le pago anticipo al Estado Dominicano por algo que nunca cobré. Oiga eso, para que los comerciantes que ven esta sesión entiendan y los estudiantes, Sí. le digo a los estudiantes que siguen mi sesión y a los que ven básicamente estos videos que nosotros hacemos, lo importante en el ambiente financiero es usted entender lo que representan las operaciones financieras. Eso quiere decir que por eso es que existen dos métodos para reconocer estas pérdidas que producen los riesgos de las cuentas por cobrar, que es el método de la provisión y que es el método de la cancelación. Empecemos a explicar. El primero, el de la provisión, es un método que se utiliza en la contabilidad para ir provisionando las posibles pérdidas de haber otorgado créditos malos a clientes malos o no correctamente depurados. Todas las empresas tienen algo que se llama el saldo de antigüedad de cuentas por cobrar, que presenta los nombres de los clientes, las facturas que se emitieron, los términos de esas facturas de crédito, si eran a 30, 60 o 90 días. Para hacer este método, usted tiene que tomar la política de crédito de la compañía que establece que esa compañía presta a 30 días. Entonces, todas las facturas que estén por encima de 30 días hay que hacer una provisión.
el Estado Dominicano, a través de las deducciones admitidas establecidas en la ley 1192 del Código Tributario, establece que el Estado te permite que tú provisiones hasta un 4% para la provisión de cuentas incobrables. Eso quiere decir en español que del 100% de lo que tú tienes malo por no haber gestionado una buena gestión de crédito, entonces ellos te reconocen como una pérdida momentánea un 4% del 100% de lo que tú no depuraste correctamente al cliente. ¿Entiendes lo que estoy explicando? Para que tengan una idea, ese es el método que se llama el método de la provisión. Entonces, todos los meses yo voy provisionando esa posible pérdida por yo no haber podido cobrar esas facturas que yo le otorgué a los clientes. Ahora existe otro método que es el final que se utiliza cuando ya realmente por haber hecho una mala gestión de crédito usted no la cobró, se llama el método de la cancelación directa. ¿A qué se refiere este método? El Estado te dice, wow, qué pena que tuviste que pagar ITEVI, qué pena que perdiste tu mercancía, qué pena que me pagaste anticipo por algo que nunca pudiste cobrar. Entonces reconoce esto como un gasto total y cancela la cuenta por cobrar. Estamos hablando ahora a nivel financiero para que se entienda lo que estamos explicando. Estamos explicando el impacto financiero de haber otorgado una cuenta por cobrar o una venta a crédito que da origen a las cuentas por cobrar que realmente nunca la pudimos cobrar. Entonces, ese efecto, el Estado te dice, bueno, busca un abogado, que los abogados demuestren que tú hiciste una gestión de cobro compulsivo, que metiste a los clientes en el data crédito, que por eso es que no meten en el data crédito, que le dañas el crédito, que le carga todos los intereses y los recargos y todo lo que cobran los abogados para recuperar ese dinero que usted no quiso pagar nunca. Y con esa documentación que justifique que fue imposible cobrarle a la persona que le otorgamos el crédito. Entonces ahí el contador reconoce un gasto por pérdida de cuentas incobrables. Pero en vez de hacerlo con la provisión del 4%, en este caso la va a cancelar totalmente. Va a disminuir la utilidad del periodo para pagar menos impuestos, porque por adelantado ya pagué un impuesto que nunca cobré. Claro, sí. Entonces, en este caso lo que estamos explicando es el efecto financiero de lo que provoca una mala gestión de crédito. A eso se refiere. Y ese es el método de la cancelación directa, donde se reconoce la pérdida total y la cancelación de la cuenta por cobrar que nunca pudo ser cobrada. Profesor, cuán importante tanto los empresarios, los emprendedores, todos estemos bien edificados en esta materia, ¿eh? Sí, porque realmente Hay mucha ignorancia, además. Muchas de las personas que nos siguen piensan que algo básicamente contable, no, lo importante, que por eso es que nuestra sesión es para personas inteligentes o que analicen, es analizar el efecto financiero. Lo que nosotros estamos diciendo que la cuenta por cobrar provoca, si usted no hace una buena depuración, es una pérdida de dinero para la organización. Esa es la verdadera vida real. Sin embargo, las leyes permiten que ocurra en la vida real y es revertir la cancelación directa de la cuenta por cobrar. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo como empresa te entré en el data crédito y tú ahora necesitas tal vez ya comprar un carro o necesitas tal vez comprar una casa o tal vez necesitas conseguir un nuevo crédito y el banco te dice sí, pero vaya y páguele a Orlando primero y venga para acá para yo volverle a dar oportunidad de crédito. Por eso es lo bueno de los buros de crédito, porque ayuda a los comerciantes. A veces hay algunos comerciantes que somos tacaños, y le podemos decir de esa manera, y no invertimos en la consulta para ver los comportamientos crediticios de las personas. Al caso siempre, yo siempre le digo a los estudiantes, traten de no meterse en los líos que ustedes no puedan pagar, porque señores, es importante, hasta las empresas ahora, Orlando, aunque tú no lo creas, revisan el comportamiento crediticio de los individuos antes de darle hasta un trabajo, algo impresionante, porque eso va a denotar tu comportamiento de responsabilidad ante las obligaciones que usted asume. Y en este caso, cuando la gente vuelve, te paga, si la operación ocurre dentro del periodo fiscal o contable de esa empresa, tú puedes reversar la cancelación que hiciste y reconocer el ingreso y cancelar la cuenta por cobrar y sacar al cliente del data crédito. Eso se hace también.
pero si la persona retorna luego de que el periodo contable o fiscal ha terminado, entonces ya debe de reconocer ese dinero que le está entrando a la compañía como otros ingresos. A eso se refiere. Bien, amigos, maravilloso. El maestro Luis Emilio Vargas, un destacado contador público autorizado, magíster en gerencia y productividad y especialista en impuestos y catedrático universitario. Sigamos, ¿verdad? Conociendo más de nuestro invitado en este tema, las cuentas por cobrar. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Continuamos, profesor, con algunas inquietudes más. Entonces, profesor, en cuanto a la gestión y control de las cuentas por cobrar, ¿cuáles son las mejores prácticas para administrar de manera eficiente las cuentas por cobrar? Bueno, a nivel gerencial se deben de utilizar diferentes técnicas para garantizar un debido cobro y una debida prontitud en la recuperación del crédito otorgado. En este caso, la mayoría de los gerentes de cuentas por cobrar lo que hacen es que mantienen avisado a sus clientes con fecha de antelación al vencimiento de sus facturas para garantizar que la persona tenga el conocimiento de que la deuda que está a punto de vencer debe ser saldada o pagada la cuota que corresponde a lo establecido en las obligaciones. También este contacto directo con los clientes, haciéndole llamada, envío de FAT, envío de estado de cuenta, son algunas de las acciones que se realizan con el objetivo de hacer la recuperación en el tiempo oportuno del crédito otorgado a los clientes. Es muy interesante, básicamente, dar ese seguimiento personalizado y grandes empresas invierten innumerables recursos en lo que tiene que ver con el servicio de el Customer Service, que en los sistemas automatizados se llama CRM, que son los sistemas que se encargan básicamente de mantener un contacto directo con los clientes, enviándole estado de cuenta, haciéndole notificaciones de pago para que los mismos puedan básicamente honrar la deuda que tienen con la entidad. Hay otros mecanismos de cobros compulsivos que se realizan con el objetivo de poder recuperar básicamente el crédito otorgado. Sin embargo, hay una gran diferenciación. En el caso de nuestro espacio, nuestro programa, siempre hablamos a nivel gerencial. Muchas veces se pueden hacer notificaciones a través de actos de alguacil o se pueden hacer básicamente diferentes instrumentos si la otorgación del crédito ha sido producto de la garantía de algún instrumento financiero. Hay empresas que ignoran o ponen en garantía sus inventarios. Hay otras empresas que ponen en garantía sus cosechas, como en el caso de los servicios de las empresas agrícolas. Todo va a depender el tipo de negocio y todo va a depender el tipo y el monto de financiamiento que tú le quieras otorgar a ese cliente tuyo. Pero las estrategias de recuperación son múltiples y deben de estar acompañadas con un buen servicio al cliente. Así que no solamente el cliente se sienta hostigado porque tú le estás cobrando, sino que también tú comprendas que el cliente va. Es importante recordar que el cliente va a volver a tomar financiamiento contigo, por eso debe de existir un trato personalizado, cortés, afable con el cliente que tú has depurado y que tiene condiciones para tú otorgarle crédito. Hay algunas personas que dicen que a clientes sin historial de crédito no se le debe otorgar crédito, eso es incorrecto. Lo que sí se le deben establecer es límites máximos y límites mínimos de otorgamiento de riesgo, que en las evaluaciones financieras usted puede determinar qué capacidad tendrá ese nuevo cliente que se le está aperturando un crédito que se está conociendo. De acuerdo a la medida de su comportamiento financiero y al comportamiento de pago que realice, usted aumentará o disminuirá el crédito. A eso se refiere. Profesor, y qué interesante también porque, y a veces cuando uno nos llaman del teléfono que tenemos que pagar a tiempo, también nos están ahí librando, ¿verdad? A que vayamos a pagar también un porcientito más que nos tiene. Regularmente hay que tener claro que el otorgamiento de crédito son acciones financieras estratégicas de las organizaciones, porque todos los individuos que solicitan crédito están adquiriendo el bien, el producto o el servicio a un costo mayor. Regularmente, el otorgamiento de crédito tiene un costo superior o un financiamiento que hace que el deudor pague un poco más por el artículo que no tiene la capacidad de pagarlo con un interés cargado.
Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. ¿Cómo se pueden evaluar y controlar entonces los riesgos asociados a las cuentas por cobrar, profesor? Bueno, los riesgos asociados básicamente están relacionados a las pérdidas que puede producir una mala depuración de un cliente. Sí. Todo cliente que por la naturaleza misma de las cuentas por cobrar emprenda la fuga, se muere, se declara en bancarrota o dice que no va a pagar, es un cliente que básicamente generó un riesgo de pérdida de dinero para la compañía, tanto en el inventario como tanto a nivel impositivo. ¿Qué métodos de evaluación entonces se utilizan para determinar el valor de las cuentas por cobrar en los estados financieros? Ya ahí lo tocamos brevemente, que fueron los métodos de devolución Exacto, sí. y el método de cancelación directa. Genial, genial, maravilloso. Amigos, estamos en Pulse Televisión, estamos en Miradas y Oídos de República Dominicana, donde están los más influyentes, para que usted esté bien edificado y tome también decisiones bien sabias. Una inquietud más, profesor. Las estrategias para reducir el tiempo promedio de cobro es importante, me parece, ¿verdad? Y minimizar la morosidad de las cuentas por cobrar. Sí. Dentro de las estrategias que se utiliza a nivel gerencial para los fines de las cuentas por cobrar es otorgarle descuento por pronto pago a los clientes. Es decir, que aunque te he otorgado un crédito, estoy básicamente concediéndote un descuento si me paga antes de la fecha del vencimiento que te he otorgado. Es una estrategia muy utilizada. Si yo llamo a los clientes y le digo, ok, tu factura está a 30 días, pero si tú me la pagas 15 días, te voy a dar un 2% de descuento, te voy a dar un 5% de descuento. Esas son algunas de las estrategias que se utilizan para motivar al cliente que obteniendo un descuento por pronto pago pueda saldar su deuda con la entidad. Genial, genial. Maravilloso, amigos. Esta participación, ¿verdad? Este encuentro con el profesor y maestro Luis Emilio Vargas ha sido invaluable. Sus conocimientos profundos sobre las cuentas por cobrar y sus clasificaciones nos han brindado una perspectiva, a mí mismo, profesor, clara y fundamentada, más abierta sobre el tema empresarial. Y hay un caso, en el caso particular de los dos otros tipos de cuentas por cobrar que son muy comunes, pero hay normativas que establecen que para el caso de los accionistas se reconozcan como préstamos y no como cuentas por cobrar, siempre y cuando se haga la documentación legal, porque tú dirás, ¿cómo es que un accionista se está cogiendo los propios dinero de su propia empresa y lo está utilizando como, reconociéndolo como un activo, es decir, como una cuenta por cobrar? Exacto. Entonces, hay aspectos de normativa que establecen que debería de otorgársele un préstamo y cargarle interés con la característica de lo que es un préstamo. Porque las cuentas por cobrar, que lo mismo ocurre también con los trabajadores. En la vida real de los negocios a nivel financiero, no debe de existir este tipo de otorgamiento de crédito, pero coloquialmente sí ocurre. Tal vez tú puedes tener un trabajador que tiene mucho tiempo contigo en tu empresa y tú dices, bueno, él se te tira, como decimos nosotros coloquialmente los dominicanos, Sí, sí. y te dice, yo tengo un problema, licenciado, usted no me puede ayudar con esto y vaya descontándomelo como avance de sueldo. Entonces, para esos fines se documenta correctamente y en este caso es importante que tu teleaudiencia sepa, Orlando, y a los que nos siguen en nuestro espacio también, Exacto. de que lo adecuado para estos casos es poner a firmar un acto notarial al colaborador. ¿Por cuáles razones? Porque cuando usted le otorga financiamiento a un colaborador y no documenta esa operación, en algunos casos se dan conflictos laborales porque el trabajador dice que no ha firmado ningún documento que tenga una deuda con esa empresa. Uno nunca sabe cómo reaccionará un trabajador o un colaborador en una entidad. Por eso ya ha habido mucha jurisprudencia y muchas acciones que han ocurrido que han hecho que las empresas, cuando asisten o ayudan a un colaborador en estas situaciones, que son muy pocos los casos que se dan, pero se dan por el agradecimiento, por la confianza del dueño de la compañía con esa persona que tal vez tenga 30, 40 años en esa compañía, lo que hacen es que ponen a firmar al trabajador autorizando a que si en el caso él tome la decisión de la dimisión, es decir, él renunciar, él poner su renuncia voluntaria que se va de la compañía, de sus prestaciones laborales le puedan hacer este tipo de descuento. De lo contrario,
si es el caso de que el trabajador no ha firmado ningún documento autorizando, porque es importante que el público que nos sigue sepa, a ningún trabajador o colaborador se le puede descontar nada que sea deducciones voluntarias que no haya sido firmada por el colaborador. Eso quiere decir que para la parte laboral, solamente las deducciones establecidas por las leyes de la República Dominicana son las únicas que usted le puede descontar a una persona de su salario. De lo contrario, cualquier otra deducción que no haya sido firmada y autorizada de manera legalizada por un trabajador es violatoria al Código de Trabajo. Este es un caso muy especial, profesor, porque, como usted dice, se ha dado el caso también que usted le presta, le hace un préstamo a un colaborador suyo, y sucede que el colaborador es que se va a ir incluso de la empresa, porque tal vez lo que vaya el préstamo sea superior a lo que la empresa le pudiera dar. Eso ocurre, pero como uno tiene mucha experiencia ya de tanto tiempo trabajando en multinacionales, empresas locales, empresas grandes, ha visto tantos casos que uno hace el comentario para referenciar y que las empresas, las personas que nos siguen se cuiden. Sí. Cuando tú dices esto es que ocurre en la vida real que muchas veces después que el dueño, por el agradecimiento, le otorga el crédito, en ocasiones es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar ni va a actuar una persona, entonces la persona renuncia y se va y como que se autoliquidó, porque debemos de reconocer que en la legislación laboral de la República Dominicana, nadie que no tenga los derechos adquiridos, es decir, que lo pierde al momento de renunciar o de dimitir, entonces en este caso se ve en la obligación de tener que perder el dinero porque si tú, la ley laboral establece que cuando tú renuncias, tú pierdes los derechos adquiridos, llámese el preaviso y la cesantía. Cuando a ti te hacen un desahucio, es decir, que el empleador es quien te saca de su compañía, entonces tú asumes los derechos adquiridos, que son el preaviso y cesantía, y el empleador tiene la obligación de pagártelo tal como establece el Código de Trabajo. Y amigos, el maestro Luis Emilio Vargas, un destacado contador público autorizado, magíster en gerencia y productividad y especialista en impuestos y catedrático universitario. Profesor Emilio Vargas, agradecemos sinceramente, amigos, al maestro Luis Emilio Vargas por su participación en nuestro programa y por compartir su experiencia y sabiduría con nuestra audiencia. Profesor, fantástica esta entrega, ¿verdad? Y siempre darte las gracias por la oportunidad. Sabes que esto es lo que a nosotros nos apasiona. A veces el tiempo nos divide, pero nos junta, Sí. porque tenemos sobre todas las cosas la misma pasión por comunicar, por enseñar o por compartir lo poco o lo mucho que hemos podido adquirir en estos 30 años de experiencia profesional. Y cerramos siempre con nuestra frase: piensa positivamente, nuestros pensamientos emiten ondas que se irradian formando una atmósfera mental que es peculiar a cada persona. De acuerdo con el tipo de vibración del pensamiento, atraeremos a nosotros todas las ondas semejantes. Si tú piensas negativamente, atraerás todos los pensamientos negativos y empeorará tu estado. Oye, qué interesante. Piensa positivamente para atraer solamente pensamientos positivos de paz y de prosperidad hacia ti. Genial, genial, fantástico, amigo, esta frase del maestro Luis Emilio Vargas, una persona de visión, ¿verdad? Y así mismo es, lo resumimos en esto, profesor, ¿verdad? Atraemos lo que somos, lo que pensamos. Sí. Fantástico. Pues, amigo, profesor, excelente, maravilloso. Amigos, no se muevan, continúen con nuestra programación en Pulse Televisión, en Mirada Ciudad de República Dominicana. Esperen mi reflexión acerca de esta plática con el maestro Luis Emilio Vargas. Regresamos. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. En la participación del maestro Luis Emilio Vargas en nuestro programa Miradas y Oídos de República Dominicana, ha sido invaluable su presencia. Sus conocimientos profundos sobre las cuentas por cobrar y sus clasificaciones nos han
brindado una perspectiva clara y fundamental sobre este tema empresarial crucial. A través de su experiencia como contador público autorizado y su trayectoria académica destacada, el maestro Vargas nos ha proporcionado una valiosa guía para comprender la gestión eficiente de las cuentas por cobrar y su impacto en las finanzas de una empresa. Agradecemos sinceramente al maestro Luis Emilio Vargas por su participación en nuestro programa y compartir su experiencia y sabiduría con nuestra audiencia. Soy Orlando Miguel. Continuemos explorando temas relevantes y enriquecedor en Miradas y Oídos de República Dominicana por Pulse Television. Ponte en sintonía con el mundo. Seguimos aquí.